Millones de cubanos podrían convertirse en ciudadanos españoles. Y esto es gracias a este proyecto de ley de nietos. Su aplicación, si se aprueba finalmente, podría abrirle las puertas a tener ese pasaporte español a millones de cubanos. En las últimas horas, pues esto se ha informado y se ha hablado de esta ley y esto ha despertado muchísima atención entre los cubanos. Hay que recordar que precisamente los nacionales de la isla fueron de los más beneficiados por esa ley de memoria histórica y cientos de miles de cubanos se convirtieron en ciudadanos españoles. Pero quiero llevarlos a este artículo que salió publicado en Cibercuba, donde podemos leer cómo esta medida impactaría a Cuba. Y aquí está. Muchísimo. En primer lugar, porque la nueva ley dispone en su disposición adicional la octava, una regla que permite la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos. Fíjense, te permite ser nacional español si tu padre o madre, abuela o abuelos fueron exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. En segundo lugar, porque amplía derechos que vienen reclamando desde hace años grupos y asociaciones de descendientes en Hispanoamérica. Específicamente a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, sin olvidar por último a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción que contenía la disposición adicional de la séptima ley, conocida en Cuba como la Ley de Nietos. Si el anterior texto permitió que más de 200,000 naturales de Cuba adquirieran un pasaporte español, el actual, si no es retocado por el Senado, a donde se va a discutir, permitirá el acceso a la nacionalidad española de un número consecuente de cubanos. No hay que ser especialista en demografía ni en ciencias sociales, dice Cibercuba, para deducir que dada la crisis total por la que atraviesa la otrora fidelísima isla, la isla de Cuba, los chantajes de la dictadura no funcionarán como sucedió en 2007, cuando una buena parte de los que pudieron adquirir la nacionalidad española, militantes del partido, trabajadores, etcétera, no lo hicieron por miedo a las represalias. Los 15 años transcurridos desde entonces han demostrado con creces que la actual cúpula gobernante es incapaz de brindar a su población una mínima parte de las ventajas. ¿Cuántos cubanos? Pregunta importantísima. ¿Podrían adquirir la nacionalidad española? Pues veamos, la anterior ley de nietos dejó fuera a los hijos de madres españolas. Sus descendientes conformarían un buen contingente de nuevos españoles para empezar. Luego están los hijos mayores que se quedaron fuera la primera vez, hijos que a su vez ya han procreado y cuyos descendientes también podrán reclamar la nacionalidad porque sus abuelos optaron por la nacionalidad de origen en su momento. Hace algún tiempo habíamos calculado de manera conservadora que, por ejemplo, si existiera una ley ampliada de nacionalidad como la italiana, donde el ius sanguinis no prescribe, permitiendo que los descendientes hasta 1861 puedan reclamarla, el número de personas con derecho a la nacionalidad dentro de Cuba podría ascender tranquilamente a la totalidad de su población. Es razón por la cual cuando se firmó el Tratado de París en 1898, uno de los artículos decretaba que la nacionalidad de los naturales de los territorios cedidos o conquistados a España se determinaría por el Congreso. Ahora, sin tener que llegar tan lejos, considerando que del 1,5 millones de personas que conformaban la población de la isla, según el censo que fue ordenado por el gobernador militar norteamericano en 1899, más de 150,000 personas nacidas se inscribieron en el registro, conservando por esa razón ellos y sus descendientes hasta hoy el derecho a la nacionalidad, pero sin olvidar de ningún modo a los 800,000 peninsulares que había en Cuba en 1940, pues podemos estimar que hoy en día por lo menos 5 millones de cubanos podrían reclamarla. 5 millones de cubanos. Y actualmente en Cuba hay unos 11 millones. Estaríamos hablando más de casi aproximadamente la mitad del país. ¿Qué sucede? Dice este artículo de Cibercuba que está firmado por Fernán Núñez, un artículo de opinión. Pues primeramente para Cuba significaría el final de la dictadura. España como el 1898 es soberana y decide libremente quiénes pueden o no ser españoles. Al menos
de impedir por la fuerza el acceso a la embajada. En segundo lugar, España tendría que reformar su constitución, creando, como existe en Francia, una circunscripción exterior. Y todo eso para evitar precisamente todo lo que sucede, pues con el voto rogado. Y aquí da su opinión y dice que el Partido Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, diputado, afirmó ante el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, lo que me parece una evidencia. Hasta ahora el voto de los españoles en el exterior podía cambiar algún escaño, pero ahora puede cambiar gobiernos. Vamos a ver qué va a pasar finalmente con esta ley de nietos, que podría ser, según este cálculo de Fernán Núñez, a 5 millones de cubanos, pues ciudadanos españoles. Como estaba previsto, la ley de memoria democrática, aparcada durante casi toda la legislatura por falta de consenso político, salió adelante en el Congreso de los Diputados. Falta el Senado. El texto consiguió imponerse con los votos de Bildu, Más País, PSOE, Podemos y la abstención de ERC. Es decir, una coalición de izquierda que corta el bacalao en el actual gobierno, como dice Fernán. Naturalmente, el bloque de derechas ha protagonizado una dura oposición al documento, calificado de orwelliano por el diputado de Vox, Francisco Contreras. El Partido Popular, el PP, ha votado en contra, dando muestra una vez más de su inconsecuencia ideológica, pues pudo suprimir la ley anterior cuando disponía de la mayoría absoluta, aunque ahora ha avisado que la derogará cuando llegue al gobierno. Batalla política con esta ley de nietos, pero evidentemente algo que a usted le interesa y a su familiar en Cuba. Dice Yureli Las Princesas, los cubanos no quieren ser españoles, lo que quieren ser libres, ¿no? Los cubanos también quieren ser españoles como una manera de poder ser libres. Giovanni Ríos, abajo los comunistas. Carmen, saludos Daniel, ¿algún update de los trámites de la embajada en La Habana? No, hasta el momento no hay ninguno. Hola Daniel, ¿qué pasa con las personas que tienen la segunda casilla marcada? Soy I230A y me imagino que dijiste I220A. Puedes solicitar el asilo siempre. Te sugiero que veas un abogado. Dice, ¿para qué ciudadanía española si no te dejan entrar ni siquiera con el ESTA? Bueno, Bárbara Obediente, el tema es que la ciudadanía española te da derechos y te da garantías y te da beneficios que evidentemente no vas a tener nunca con la cubana. Por ejemplo, podrías viajar a México y no puedes entrar aquí con el ESTA porque Cuba es un país que está en el listado de terrorismo, que alberga a terroristas. Segundo, no puedes entrar con el ESTA si tú has viajado a Cuba, pero si tú radicas en España, radicas en México, radicas en cualquier otro sitio y no vas a Cuba, no vas a tener problema con el ESTA. Cintia, hola Daniel, una persona que le dan parol y tiene su esposa e hijas en Cuba, ¿qué tanto tiempo se demoran en venir? ¿Es rápido o se demora años? Gracias. Cintia, se puede demorar años. En primer lugar, recuerda, esta persona tiene que esperar un año después que entró, que recibió ese parol, aplicar a la residencia. Después que aplica la residencia, esperar, hablábamos que hay unos 1.8 millones de casos en cortes. Hay casos atrasados. Ponte que tenga suerte en 6 meses y de ahí comienza el proceso. Estaríamos hablando de 2, 3 años, 4. Con suerte, en 3 años. Hola Daniel, soy venezolana, tengo I220A, ¿qué beneficios tengo? Gracias, Jexi. El mayor beneficio que estás en los Estados Unidos siendo venezolana, I220A, te toca solicitar asilo sí o sí. Ariali, saludos. 11 millones de habitantes, sí, soy bien. En Cuba hay 11 millones de personas. Que yo sepa, los bisnietos no tenían derecho porque soy hijo de un ciudadano español que se hizo ciudadano por esa ley. Que yo sepa, precisamente por eso se está haciendo esta nueva ley. Parece que te perdiste la primera parte, que por eso se llama la ley de nietos. Con lo cual, tú siendo hijo de un ciudadano español, tu abuelo es español, ya clasificas como nieto. Dixan, Daniel Benítez, buenas tardes. Yo apliqué para el asilo y salí con I220A y ya hago al año y un día, el 31 de este mes, ¿puedo aplicar? Sí, puedes aplicar, pero como siempre digo, Dixan, una cosa es que tú apliques y otra es que te lo den. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Yomer, saludos Daniel, ¿qué pasaría con los bisnietos de español? Mi mamá es nieta. Bueno, si tu mamá se hace española, por ende tú vas a clasificar como madre española, es un proceso. Te sugiero, vamos a esperar que esto llegue al Senado, cuáles son los cambios que le hacen y evidentemente por eso este artículo decía que casi 5 millones de cubanos podrían hacerse españoles. Mira tu caso, tu mamá es nieta, entraría en la ley. Al entrar tu mamá en la ley, tu mamá tiene descendencia, te puedes hacer español. No es un proceso rápido, pero tienes la ventaja.